Jacob comenzó a experimentar sucesos extraños desde que se mudó a una nueva casa junto a su hijo. Investigando un poco, descubrió que la casa tiene un pasado con una historia muy escalofriante. Esto podría estar relacionado con las extrañas manifestaciones que ha estado viviendo. Una noche, mientras Jacob dormía, sus perros comenzaron a entrar en pánico sin razón alguna. Alarmado, tomó su teléfono para grabar. Y esto fue lo que captó. Hello? Jacob escucha fuertes golpes en la puerta de su dormitorio, pero cuando la abre, no hay nadie. Intrigado, decide buscar el origen de estos golpes, siendo testigo de cómo una puerta se cierra de forma agresiva frente a él, y un auto de juguete comienza a moverse inexplicablemente. Asustado, se retira nuevamente a su habitación sin saber qué hacer en este momento. Sin embargo, lo más preocupante es que según él, esto suele ocurrir todas las noches. Entonces, ¿podrá ser esta evidencia de algún espíritu tratando de comunicarse con Jacob? Tú decides. Mientras un reportero informaba sobre las terribles condiciones de una morgue, mencionó el fuerte olor y el estado inquietante de los cuerpos abandonados. Sin embargo, lo más perturbador estaba por ocurrir. Vengan a ver un poquito. ¿Vamos? Bueno, estamos en interiores de la morgue del Hospital de Clínicas, pues y las condiciones en las que se encuentran los cuerpos ya sin vida son complicadas. Les invito a que vean estas imágenes. Se siente un lugar y cuerpos en total abandono, además de un candado que se mueve sin razón alguna. Un suceso inquietante que deja más preguntas que respuestas. Si alguien estuviera fuera de cámara, habríamos notado su sombra. Entonces, ¿qué fue lo que realmente motivó que este candado se moviera de esta manera? ¿Podrá tener esto alguna explicación lógica? Déjame tu opinión en los comentarios. En este video, mientras unas niñas disfrutaban de su helado y grababan el momento, algo extraño ocurre en el fondo de la habitación. Atentos. Ada suara. Ada suara. Gue takut nih. Gimana ini balikinnya? Nggak ada. Kosong coy. Mientras las niñas disfrutan del helado favorito de su hermano, que había fallecido, el armario comienza a abrirse lentamente por sí solo. Justo cuando una de ellas se acerca para inspeccionarlo, una leve risa se escucha en la habitación. En lugar de asustarse, ambas se muestran emocionadas, creyendo que es una señal de que el espíritu de su hermano sigue con ellas. Sin embargo, más tarde, la cámara de seguridad captó algo extraño.
En la grabación se ve una figura tenue similar a una niebla moviéndose fuera de la habitación de los niños. Esto generó muchas advertencias en los comentarios, donde algunos aseguraban que este no era el espíritu del hermano, sino algo más oscuro. Curiosamente, después de que un sacerdote visitara la casa para orar, la actividad paranormal comenzó a disminuir. Entonces, ¿crees que este realmente podría haber sido el espíritu del hermano o algo más siniestro? Déjame tu opinión en los comentarios. En el siguiente video proveniente de la cuenta de Facebook de Christopher, nos cuenta que comenzarán a suceder cosas extrañas en su nueva casa. Estos eventos se volvieron muy rutinarios, así que Christopher decidió documentar todo lo que ocurría. Atentos. If he were here, if there's anybody here. Anybody in here? I heard somebody somewhere. The cat's downstairs. It wasn't her. I guess that's my son. Any other signs? Can you open the other door? Can you open the other oven door? Will you open the other door? Thank you. Now I know you're here. Al principio, todo parece normal. Chris hace un paneo por la habitación de su hija, mostrando un pequeño horno de juguete con ambas puertas cerradas. De repente, se escucha un golpe desde algún lado de la casa. Chris va a investigar, pero no encuentra a nadie. Al regresar, nota que una de las puertas de la cocina de juguete está abierta. Chris decide preguntar en voz alta si ese algo puede abrir la otra puerta, y para su sorpresa, la puerta se abre justo frente a él. Entonces, decide bajar las escaleras para investigar otro sonido extraño que había escuchado. Y esto fue lo que pasó. Give me something else. Anything. Oh. Okay. Are you trying to hurt me? Or are you just trying to scare me? Because I'm not scared of you. I find this really interesting. Do something else. Or show yourself or something. I want to see you. I want to know what you look like. De repente, una escoba cae con fuerza al suelo detrás de Chris, haciendo que su corazón se acelere. Y antes de que pueda reaccionar, un gruñido profundo se escucha en la casa. Do something else. Sin embargo, esto estaría lejos de acabar. Come on, you gonna give me something else? Anything else? I don't care what it is. Shit. Okay. Alright, I'm gonna leave you alone. I'm gonna leave you the fuck alone. Después de este último evento, Chris decide que ha tenido suficiente y deja de grabar. Él afirma que el video no tiene ediciones ni es trucado. Finalmente, Chris ya no vive en esa casa. Entonces, ¿crees que realmente todo lo compartido en estos videos puede ser real evidencia paranormal?
¿O es todo una farsa elaborada? Tú decides. Mientras disfrutaba de una noche tranquila, la usuaria que ves en pantalla vivió una experiencia inquietante en su propia casa. Todo parecía normal hasta que un sonido inexplicable interrumpió el momento. Atentos. It's that toy right there. See? There's no reason it should be going off. There's no one in here. There's not been anyone in here. We never really come in here. So there should be no reason that's going off. It's wild. Well, I'm not sleeping tonight. Al principio, la mujer pensó que el ruido provenía de su iPod, que había dejado en la cocina. Sin embargo, al revisarlo, el dispositivo estaba apagado. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el sonido provenía del dormitorio de invitados. Al entrar, vio que uno de los juguetes emitía un ruido por sí solo, pero en el instante en que encendió la luz, el sonido se detuvo de inmediato. ¿Y tú, qué crees que pudo haber causado esto? ¿Podrá ser acaso solo una falla del juguete? ¿O es algo sobrenatural? Déjame tu opinión en los comentarios. El siguiente video que ven en pantalla proviene de Polonia. Un hombre llamado Mike veía una película en su laptop cuando comenzó a escuchar ruidos extraños en su casa. Alarmado, toma su teléfono y empieza a grabar, captando esto. Zasnąć. Teraz co chwilę coś mi kurwa w okno puka. Balkonowa. No nie, kurwa! Pierdolę! No kurwa. Ja pierdolę. Nic tutaj nie ma. Kurwa mać. Mam już tego dosyć. Mam już tego kurwa dosyć. Nie mam kurwa. Kurwa mać! Nie, kurwa. Mike escucha golpes en la ventana del balcón, pero al mirar, no hay nada. Luego, durante otra noche, ruidos extraños lo despiertan nuevamente. Znowu coś się dzieje. Ostrość. Nie wiem, czy to tutaj stąd. Mike compra un medidor EMF para detectar actividad extraña en su casa. Más tarde, mientras dibujaba en su computadora, algo espeluznante ocurre. Próbuję się skupić na rysowaniu, ale kurwa znowu coś się dzieje. Świeczki przed chwilą spadły, coś stukało. Już jestem zmęczony tym wszystkim. No nie, kurwa. Ja pierdolę, no. Nie. Ja pierdolę. Dobra, jeszcze sprawdzę, ale nic się nie dzieje teraz. Kurwa. Nie wiem. Mike escucha unos golpes más fuertes alrededor de su casa, pero al investigar no encuentra a nadie. Sin embargo, al usar su medidor EMF no detecta actividad paranormal. Entonces, ¿qué crees que puede estar ocasionando esta actividad? ¿Tendrá acaso todo esto alguna explicación lógica?
Déjame tu opinión en los comentarios. Los investigadores del canal de YouTube que ves en pantalla deciden investigar la misteriosa casa de los contrabandistas, un lugar repleto de leyendas y sucesos inexplicables. Esta antigua casa sirvió como refugio para contrabandistas hace siglos. Sin embargo, hay quienes aseguran que algo más siniestro se esconde en este lugar. So as I was saying, if you can hear my voice, please do something to let us know that you're here with us. Anyone downstairs that can hear my voice? Can you come up and join us, please? We would like to speak to you. Oh. The latch on the door downstairs. No way, I'll shut it. Mientras uno de los investigadores intenta hacer contacto con alguna entidad, la puerta se cierra de golpe en el piso de abajo, seguido de extraños sonidos que suenan por toda la casa. It's really, really quiet down here, and Deal is such... What the hell? Finalmente, el equipo logra captar en video lo que parecen ser pasos seguidos de fuertes golpes que interrumpen su interrogatorio. Entonces, ¿será esta una señal de que no están solos? ¿Qué harías tú en el lugar de ellos? Escribe tu opinión en los comentarios. La usuaria de TikTok, Romy Brown, estaba pasando una tarde tranquila en casa con su hija de 1 año, cuando de repente la pequeña comenzó a actuar de forma muy extraña. Okay, so we're at home. It's just me and my daughter tonight. I don't know what is going on, but she is like, she's acting super weird. She keeps peering over the couch, and it looks like she's looking at something. What's wrong? Like... There's literally nothing there. This is honestly freaking me out. What are you looking at? Oh my god. Oh. Bye. 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 Okay, no. No one's there, honey. Hey. Hey. You go. Oh. Bye. Maya, what are you waving at? Okay, this is so bizarre. It's like she can see something and she's scared of it. Maya parecía asustada por algo del otro lado del sofá,
como si estuviera viendo una figura o una presencia que solo ella podía ver. En un momento, incluso levantó la mano despidiéndose de lo que sea que estaba viendo. René admite que no tiene explicación para el comportamiento de su hija y asegura que Maya nunca había actuado así antes y que tampoco lo ha vuelto a hacer desde entonces. From my daughter, I swear, I've never seen her act like that ever before. It honestly well and truly freaked me the F out. I was so scared. I was home alone. Según René, nadie que ella conozca ha fallecido en la casa, ni ha habido pérdidas recientes en su familia. Aún así, admite que si esto fue realmente una visita del más allá, solo espera que haya sido un espíritu inofensivo haciendo una breve visita. When I was Maya's age, or I was 2, my daughter's 1, I lost my dad. He was 19 years old. He was very, very young. It was quite horrible, although I didn't understand it at my age that I was. But, I mean, if he was coming to visit her and say hello, happy days. That'd be beautiful. Ahora que conoces este dato, ¿tú qué crees que haya visto esta pequeña? ¿Podrá ser acaso algún amigo imaginario? ¿O es algo paranormal? Déjame tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.